Gloria a Dios. Hechos capítulo 10. Gloria a Dios. Vamos a estar ahí estamos, ¿verdad? Por ahí vamos en este estudio. Ya saben todos, ¿verdad? El hermano Porfirio, él estaba dando las enseñanzas, ¿verdad? Y de ahí de vez en cuando uno de aquí de casa también, ¿verdad? Lo hacemos, y hoy pues me correspondió a mí. Así que vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, versículo, quiero que lo leamos desde el 34, amado hermano, hasta el final, hasta el 48. Quiero que seamos todos participantes, así que lo vamos a leer así como nosotros lo hacemos, ¿verdad? En los cultos regulares de los viernes y sábados, que yo leo uno y usted otro para hacerlos partícipes a cada uno de ustedes. Así que si tiene, acuérdese, es una enseñanza, si tiene preguntas o comentarios, no se los quede, así que compártalos para ser de bendición, ¿verdad? A la iglesia. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Ok, no sé si quiere ponerse de pie, si gusta, para leer, la verdad. Vamos a leerlo desde el 34. Yo voy a leer el 34 y usted el 35, y así vamos a leerlo hasta que culminemos al 48. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así a la letra: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en extranjeros, a que mataron por madre. A levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que habían a nosotros que comimos y bebimos con él resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondía Pedro: Gloria a Dios. Y dice el 38 todos juntos: y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Esta es una historia, amado hermano, es una historia, ¿verdad? Porque ya pasó, ¿verdad? Ya quedó, ¿verdad? En el pasado, pero quedó también para nuestra enseñanza. Así que esto aplica a nuestro tiempo también, aplica para nosotros. Hay mucho que aprender, ¿verdad? De este libro, ¿verdad? De los Hechos de los Apóstoles. Lo hemos venido estudiando y hemos visto hasta ahora que el personaje que sobresale, ¿verdad? Es Pedro en este libro por ahora, gloria a Dios. Pero ya va culminando, ¿verdad? Donde luego pasa a tomar lugar, ¿verdad? Pablo, que de más adelante él toma, ¿verdad? Él es el personaje, ¿verdad? Que sobresale, pero por ahora es Pedro. Y estuvimos viendo, amado hermano, en el capítulo 8, ¿verdad? Cómo
Cómo dice que en Samaria recibieron la palabra del Señor, y los apóstoles, ¿verdad?, en Jerusalén, escucharon, ¿verdad?, que Samaria habían recibido la palabra, y enviaron, dice, a Pedro y a Juan, ¿verdad?, para allá, para que ellos, ¿verdad?, les enseñaran a los hermanos, ¿verdad?, allá, a los discípulos, a los que habían recibido esa palabra, porque dice que habían sido bautizados ya en el nombre de Jesús, pero que aún no habían recibido el Espíritu. Entonces dice que Pedro y Juan, ¿verdad?, les imponían las manos, y a través de eso, ¿verdad?, ellos recibían el Espíritu. Por eso usted ve mucho ahora que ponen la mano y le dicen a la gente, recibe el Espíritu, ¿verdad? Y no es de esa manera, solo porque está ahí, ¿verdad? El Espíritu ahora, ¿verdad?, no se recibe de esa manera. Ahora tiene que haber un arrepentimiento. Amén. No digo que tal vez el Señor no pueda hacer eso, ¿verdad?, porque el Señor es soberano y puede hacerlo. Él es el mismo de ayer, como hemos dicho. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él puede hacer eso, para Él no hay problema. Pero en ese tiempo, ¿verdad?, la iglesia venía comenzando, y ellos tenían la autoridad del Señor, los apóstoles, y ellos ponían la mano, y lo vemos en muchos pasajes, que ellos ponían mano sobre las personas, y ellos recibían el Espíritu de esa manera. Entonces vemos a Pedro, ¿verdad?, cómo llegó a Samaria. Luego, en el capítulo 9 vemos la conversión de Pablo, ¿verdad? Capítulo 9 vemos la conversión de Pablo, y en el capítulo 9, versículo 31, dice que las iglesias, después de convertido Pablo, dice que las iglesias tenían mucha paz, ¿verdad? Dice que gozaban de mucha paz, ¿verdad? Porque como ya el que la perseguía a la iglesia ya había convertido, ya no había persecución, ¿verdad?, por parte de Pablo. Entonces ya la iglesia tenía mucha paz. Dice en Judea, tenía en Galilea y en Samaria, ¿verdad? La iglesia gozaba de mucha paz. Y Pedro, dice que Pedro visitaba a los hermanos, ¿verdad?, por todas esas zonas, por todos esos lugares. Y llegó a un lugar que se llama Lida. Usted se acuerda que a mí me tocó esa parte, ¿verdad?, de esa enseñanza. Llegó a ese lugar Pedro, y luego había un hombre ahí que hacía 8 años estaba, ¿verdad?, en cama. ¿Se acuerda de eso, verdad?, que vimos esa enseñanza. No recuerdo cuántos se acuerdan. Amén. ¿Cómo se llamaba ese hombre? A ver, alguien que se acuerde. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese hombre que hacía 8 años que estaba paralítico? Que estaba en una cama, ¿no se acuerdan cómo se llamaba? Eneas. Exacto, Eneas, así se llamaba, ¿verdad? Se llamaba Eneas ese hombre, que Pedro le dijo, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, sé sano, ¿verdad? Entonces el hombre, ¿verdad?, Pedro le dijo, levántate, haz tu cama, levántate. Y entonces inmediatamente el hombre recobró, ¿verdad?, su compostura. Ahora ya no era paralítico. Y eso es una aplicación a nuestra vida, que nosotros también en algún momento estuvimos, ¿verdad?, paralizados espiritualmente, pero vino Cristo, vino el Espíritu Santo y nos dio vida, y ahora podemos caminar, ¿verdad?, en el camino del Señor, hablando en lo espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Luego vemos, ¿verdad?, que había también una zona, una ciudad que se llamaba Jope, cerca de Lida. Entonces había una discípula ahí que se llamaba Tabita, que enfermó esa discípula y murió esa discípula. Y decíamos que es curioso que no mandaron a llamar a Pedro cuando estaba enferma, sino que hasta que ella había muerto, ¿verdad? ¿Se acuerda que dijimos eso, verdad? Nomás estoy dando un resumen, hermano, para que tengamos en cuenta, porque todo esto va enlazado todo. Entonces mandaron a llamar a Pedro cuando ella había muerto. Entonces Pedro, ¿verdad?, obedeciendo, vino a Jope, y dice que postrándose de rodillas oró al Señor, dice, ¿verdad?, y le dijo, Tabita, levántate, ¿verdad? Y ella inmediatamente se incorporó, ¿verdad? Y él se las presentó a las viudas, dice, a las que estaban ahí, se las presentó viva. Ya no estaba, ¿verdad? La resucitó. Y yo pensaba, mientras estudiaba esto, decía yo, no, si me muero, yo quiero al pastor, no ore por mí, yo me quiero quedar con el Señor allá, ¿verdad? Yo no sé cuánto, ¿verdad? Si mueren va a querer que oren por ustedes para que resucitarlos. No, yo me quiero quedar allá con el Señor, porque la Biblia dice que es mucho mejor, ¿verdad?, estar allá con el Señor. Así que si me muero, no vaya a estar orando por mí para que resucite. Déjeme ir tranquilo, que es mucho mejor estar con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuánto, ¿verdad?, quieren, ¿verdad?, que oren por ustedes para regresarlo. No, dice, imagínense que usted muere, estar allá bien gozoso allá, y los hermanos acá rogando que esté. No, por mí, para resucitar. No, es así, ¿verdad? Entonces ella, ¿verdad?, Pedro
el Señor la resucitó, ¿verdad? Por medio de la oración de Pedro. Luego, ¿verdad? Vemos que Pedro se queda en ese lugar, y él se queda morando en una casa de un Simón, ¿verdad? Simón, que le llaman del curtidor, Simón Curtidor. Esa parte ya le tocó al hermano Porfirio darla, esa enseñanza. Y decía el hermano Porfirio que ese Simón, ese curtidor, era una persona que trabajaba con pieles de animales muertos. Y es curioso porque para los judíos era algo impuro, ¿verdad? Tocar un animal muerto, eso estaba en la ley, así lo decía, que aquel que tocaba un animal muerto tenía que pasar ciertos días de purificación para volver a estar delante del Señor. Y es curioso que Pedro mora en esa casa de ese hombre. No sé si ese era un judío que se había convertido ya al cristianismo y se quedó con ese nombre, ¿verdad? Simón el curtidor, pero Pedro estaba morando en esa casa. Y luego le cuento todo esto y le digo todo esto para que tengamos en contexto que pasamos al capítulo 10 y hay un hombre, porque todo esto tiene que ver con este hombre, ¿verdad? Que le llama el centurión Cornelio, el centurión romano, ¿verdad? Este hombre tiene una visión, y este hombre, ¿verdad? Ve a un ángel que le dice, ¿verdad? Le dice que sus oraciones, que sus limosnas, ¿verdad?, habían sido recordadas delante de Dios. Entonces le dice, ¿verdad?, que mande a Jope a llamar a Pedro, que Pedro mora en esta casa, ¿verdad?, Simón Curtidor. El Cornelio, ¿verdad?, no rehúsa, sino que envía unos siervos suyos a llamar a Pedro, ¿verdad? Y mientras estos hombres, estos siervos de Cornelio van en camino hacia Jope, Pedro dice que sube a la azotea, ¿verdad?, de la casa donde estaba morando. Entonces dice que Pedro tiene una visión, ¿verdad?, de un lienzo, un gran lienzo que desciende del cielo, ¿verdad? Y dice que miró muchos animales, y tenían que ser animales inmundos, amados hermanos, que ellos no los podían comer, como el cerdo, ¿verdad?, como, no sé, como el conejo, muchos animales y aves y fieras del campo, reptiles que ellos no podían comer, para ellos eran inmundos, ellos no podían comer esos animales. Entonces dice que escuchó Pedro una voz que le dije: Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Le dice, porque dice que Pedro tenía mucha hambre, le dio mucha hambre, ¿verdad? Y Pedro estaba con hambre, imagínense. Entonces Pedro le dice: Señor, le dice Pedro, no, ¿verdad? Algo curioso de que Pedro dice: Señor, no, ¿verdad? Porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Porque, ¿verdad?, ellos sabían que estaba en la ley les decía eso, ¿verdad? Pero eso nos habla, más hermano, de la transición de la ley a la gracia, que ahora ya no estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia, ¿verdad? Eso pasa. Pero no voy a entrar mucho en detalle por eso, porque quiero avanzarle para que lleguemos al punto donde quiero llegar. Entonces Pedro ve este lienzo 3 veces que decía que baja, ¿verdad? Y la voz que le dice: mata y come, ¿verdad? Entonces Pedro no entiende qué está pasando, no entiende nada. Y luego llegan los hombres a la casa de Simón, le tocan la puerta y preguntan por Pedro. Entonces viene el Espíritu Santo y le dice a Pedro: Pedro, desciende, que te buscan, ¿verdad? Y le dice: ve con esos hombres, no rehuses ir con ellos. Pedro baja, ¿verdad? Los hospeda ahí los hombres. No era su casa, Pedro, pero dice la palabra que Pedro los hospedó, aunque no era su casa, pero él los hospedó ahí a los muchachos. A él los dejó que durmieran esa noche. Y al siguiente día en la mañana ellos zarparon, ¿verdad?, de Jope hacia Cesarea, ¿verdad? Es un poquito, yo no podía decirlo en Cesarea. Llega hasta allá, ¿verdad? Y luego Pedro va en camino y llega allá, ¿verdad? Y cuando llega donde Cornelio, ¿verdad?, Pedro le pregunta, ¿verdad?, y primeramente les dice: ustedes saben que nosotros como judíos no podemos entrar en casa de un gentil. Para ellos era algo, no se podía, era inmundo para ellos, era algo que no les permitía, ¿verdad? No podían entrar en la casa. Pero cuando Cornelio le explica lo que está pasando, que Cornelio le explica lo que él había visto, que había visto un hombre, ¿verdad?, con vestiduras resplandecientes, que le dijo y le explicó que mandara por él. Entonces Pedro entra en razón y dice: ahora entiendo, de Pedro, que Dios
lo hace acepción de personas. Hasta entonces Pedro entendió la visión que había tenido, ¿verdad? Vemos cómo el Señor obra ahí. Y vemos, amado hermano, hay una enseñanza muy grande aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles, ¿se acuerda que el pastor enseñó ayer, verdad? Acerca de los ángeles, están involucrados, amado, en la salvación nuestra, ¿verdad? Porque ese personaje que se le presentó a Cornelio era un ángel que le traía el mensaje, ¿verdad? Y bien podía, ¿verdad?, el ángel predicarle el evangelio a Cornelio. Bien podía predicarle, ¿verdad? Pero no. En cambio mandó a llamar a Pedro. Y de hecho yo miraba que también en esa ciudad de Cesarea, ahí estaba también Felipe, que también Felipe pudo haber hecho, ¿verdad? Pero el Señor también quería preparar a Pedro, porque Pedro todavía tenía esos perjuicios contra los gentiles o contra las cosas que se podían comer. Pedro todavía no había caído en razón que estábamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces, Cornelio le explica a Pedro y llegamos al punto, amado hermano, aquí, que entonces dice Pedro, Pedro les pregunta, ¿verdad?, a ellos que por qué lo habían mandado a llamar. ¿Por qué me mandaron a llamar? ¿Cuál es la razón? Y como le digo, Cornelio le explica cuál fue la razón por qué lo mandó a llamar. Y entonces Cornelio le dice, el Señor me dijo que tú me tenías algo que decirnos, ¿verdad? Que tú nos ibas a decir qué era lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces Pedro ya entra en razón y viene y le predica el evangelio. Y ahí es donde entramos, el capítulo 34, que Pedro dice, entonces Pedro abriendo la boca, que este párrafo, amado hermano, del 34 hasta el 41, ya el hermano Porfirio ya lo enseñó, no sé si algo, nomás yo le estoy dando como una introducción para que usted tenga, se refresque su memoria, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, que es acerca de cómo el evangelio no venía solamente para la nación del pueblo de Israel, sino que el evangelio, amado hermano, ahora abarca todo lo que es todas las naciones de la tierra. Por eso el Señor le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y ellos, los judíos, estaban, ¿verdad?, se habían cerrado y creían que el Dios al cual ellos adoraban solo era Dios de ellos. Y de hecho en esos tiempos, todo en el Antiguo Testamento, usted va a ver que cada pueblo, cada nación, amado, tenía sus propios dioses. Por supuesto, ¿verdad? Hay un solo Dios, pero ellos tenían sus dioses por nación. Entonces por eso ellos habían creído, los judíos, que el Dios, Jehová de los ejércitos, era Dios de ellos, era el Dios de ellos. Ellos habían quedado encerrados en eso. Cuando viene Cristo, ya Cristo, ¿verdad?, expande todo eso, ¿verdad?, a todas las naciones de la tierra, porque es Cristo la simiente de Abraham, en cual todas las tierras han sido y siguen siendo bendecidas, amado hermano. Gloria a Dios. Entonces llegamos como le repito, al 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro empieza a predicarles el evangelio, ¿verdad?, a estos hombres, a esta gente. Les quiero hacer una pregunta. Pregúntale, hermano Rubén. Dice que Cornelio, amado hermano, era un hombre, en el capítulo, en el 10, en el versículo 2, dice, hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Pregunta, ¿era Cornelio salvo, amado hermano Rubén? Hermano, ¿qué cree usted? Bueno, dice, ¿verdad?, aquí, un hombre piadoso, temeroso, escuche, lea bien, un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre, ¿verdad? Entonces, hermano Rubén, dije que no era salvo. Hermana Melissa, ¿usted qué cree? Que no. Conocía de Dios, tenía temor a Dios, pero todavía no era salvo. Amén. Y es correcto, mi hermano. Cornelio aún no era salvo, no había recibido. Por eso es que se manda a llamar a Pedro, para que Pedro le explique, ¿verdad?, el evangelio, así como Felipe le explicó, ¿verdad?, al eunuco. De la misma manera mandan a llamar a Pedro para que Pedro le explique el evangelio, ¿verdad?, a este centurión romano. Entonces Pedro le empieza a explicar. Pedro entró en razón, y ahora Pedro les predica el evangelio. Por eso decimos que aquí fue, ¿verdad?, donde comenzó la iglesia de los gentiles, ¿verdad?
Porque aunque habían conversiones de gentiles anteriormente, el eunuco era un gentil. Pero aquí no solo estaba un hombre, sino que había toda una casa. Dice que habían siervos, ¿verdad? Ahí, siervos de Cornelio, y aún habían, dice, amigos de Cornelio. O sea que había una multitud, había una cantidad de personas considerable, ¿no? Habían más o menos, no sé, unas 20, 30 personas, quién sabe, no sé cuántas personas habría ahí, pero había una buena cantidad de personas. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Pedro empieza a predicarles el evangelio. Y dice, Pedro les dice, ¿verdad? Dios envió mensaje, ¿verdad? Y le dice, envió mensaje por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. No quiero entrar, hermano, en detalle, porque ya esa enseñanza allá le dio el hermano Porfirio, ¿verdad? Pero sí quiero que, porque donde vamos nosotros a entrar, en el capítulo, el versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Y Pedro le está predicando el evangelio, ¿verdad? A Cornelio. Ahora, quiero hacerle otra pregunta. Hermano, ¿quién le pregunto? Hermano Elías, lo miro con ganas ahí. ¿Sí, hermano Elías? ¿Una prédica y una enseñanza es lo mismo o es algo diferente, hermano? Para mí es diferente. Diferente. Es correcto, hermano. Una prédica, ¿verdad? Una prédica a una enseñanza tiene que ser diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que el pastor vio ayer? ¿Era una prédica o una enseñanza? Prédica. Era una prédica, correcto. Pero aún en la prédica tiene que haber enseñanza. El pueblo tiene que aprender, porque eso se trata, ¿verdad? La prédica tiene que haber, pero en la enseñanza, hermano, hay una interacción, ¿verdad? Entre el maestro y los alumnos, ¿verdad? Los discípulos, ¿verdad? Entonces, pues el maestro puede preguntar, y también los que están aprendiendo, los alumnos, ¿verdad? Pueden preguntar al maestro en cualquier duda que tengan. Por eso es bueno, hermano, preguntar. A veces nosotros, ¿verdad? No preguntamos. Y no sé qué a veces, ¿verdad? No, tal vez la enseñanza no se presta para hacer preguntas, o no sé qué pasará, ¿verdad? Pero sí es bueno. La enseñanza está abiertamente para poder hacer preguntas. En la prédica no. Amén. No tanto, no toda abierta, pero sí se puede hacer, ¿no? Sí vemos, ¿no? Mientras vamos avanzando, vemos, ¿verdad? Y usted puede preguntar, si no entiende cualquier cosa, usted puede preguntarle al maestro, ¿verdad? Si el maestro no puede, porque hay porque no todos lo sabemos, a veces los que estamos dando una enseñanza, no todos lo sabemos. Pero podemos aprender. Tanto el maestro puede aprender del que está sentado. Tal vez el que está sentado, el Señor lo ilumina, tiene una iluminación mejor, ¿verdad? De la palabra, y le puede dar una mejor, abrirle el entendimiento al que está enseñando. Eso no quiere decir que el que está enseñando aquí, por supuesto, tiene que saber más que los que están allá, ¿verdad? Eso debe ser así, porque si es el maestro debe saber más que los alumnos. Pero sí, una prédica es diferente, y de aquí dice que dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos, no solamente predicar. El predicador predica. Por eso hemos dicho siempre, hermano, que aquí el pastor nos ha dicho que aquí se cubre, ¿verdad? ¿Cuánto dice, pastor? Un 10%, ¿verdad? Y luego allá cubrimos el 90%. Aquí solo se cubre porque es fácil hablar de aquí. Es fácil hablar de aquí, ¿verdad? Pero es difícil vivir lo que se predica, ¿sí? Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Predicarlo, como dice hermana Luz, es cierto, pero es más fácil venir para aquí que vivir lo que yo estoy predicando. Porque si no vivo lo que yo predico, me convierto, ¿verdad? en una persona hipócrita. Por supuesto, siempre van a ver, ¿verdad? Y le van a decir a uno, lo van a señalar a uno. Pero el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre vamos a ser objetos de ataques de otras personas, ¿verdad? Que nos ataquen porque el enemigo siempre va a hacer eso, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Y sabemos que no somos personas que estamos 100% en perfección. Y no lo vamos a estar nunca, hermano, hasta que el Señor cambie nuestra naturaleza, este cuerpo, ¿verdad? A un cuerpo inmortal. Pero el maestro
como dijo el hermano, la enseñanza está bien, se presta para hacer preguntas. Así que si usted tiene, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? ¿El pastor? Oh, sí, perdón, pastor. Este es un comentario, hermano, porque está muy interesante. Estamos hablando de lo que es una religión y una relación con Dios. Amén. En los días de Jesús había mucha gente religiosa en el templo, hermano. Eran súper religiosos, hermano. Pero Jesús le dijo a Nicodemo: no basta ser un maestro, cantante, músico, predicador o lo que sea en el templo ministrando al pueblo. Si no naces de nuevo, no Amén. puedes entrar al cielo, hermano. Hoy en día pasa lo mismo. Yo me he topado con personas, predicadores, maestros. Una hermana, hija de un pastor, tenía 9 años enseñando en la escuela dominical. Y vino un predicador lleno del Espíritu Santo y le dijo: tú estás perdida, necesitas ser salva. Y la muchacha se arrepintió, aceptó a Cristo, recibió el Espíritu Santo. ¿Se imagina? 9 años enseñando en la escuela dominical y estaba perdida. Esto quiere decir que no basta con ser una persona religiosa. Amén, amén. Yo puedo tocar una guitarra, un instrumento, puedo predicar y enseñar, evangelizar, puedo hacer 1000 cosas. Pero si yo no he nacido de nuevo, estoy perdido. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que he nacido de nuevo? Porque el Espíritu Santo está en mí. Él me habla y da testimonio a mi espíritu. Amén, que soy hijo de Dios. Cualquier persona, hermano, que esté en la iglesia y que no tenga el testimonio del Espíritu Santo, así pueda predicar, enseñar, tocar o cantar o hacer 1000 cosas, si no ha nacido de nuevo, es un perdido en la iglesia, hermano. Por eso es que yo siempre tengo que asegurarme de que la persona, yo le pregunto: ¿tienes al Espíritu Santo? ¿Te da testimonio? ¿Eres salva? ¿Has nacido de nuevo? Si el Espíritu Santo nunca te ha hablado, no lo sientes, no te da testimonio, entonces tú eres un religioso más, sí, pero no tienes una relación con Dios. Hay una diferencia entre ser un religioso y ser un hijo de Dios. Amén. Muchos tienen religión, pero no tienen una relación con Dios, hermano. No todos los que vienen a la iglesia son iglesieros, pero no sienten al Espíritu Amén. Santo, no tienen al Espíritu Santo, por eso viven una vida de derrota y fracaso. Todo el tiempo tiene uno que estar empujando, hermano, es como un carro sin gasolina. Es muy importante hacer esta observación, hermano, porque Cornelio era un hombre religioso, pero estaba perdido. Necesitaba que Pedro, que ya había recibido el Espíritu Santo, le dijera cómo ser salvo para recibir el Espíritu Santo, para nacer de nuevo, hermano. Mire la importancia. Por eso yo siempre digo que si el Espíritu Santo no está morando en una persona, está perdida. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dijo Pablo en Romanos capítulo 8, ese tal no es de él, hermano. Ese es el punto muy importante de nosotros los ministros, asegurarnos de que cada uno ha nacido de nuevo, que es salvo, que es hijo de Dios. Si no, entonces está en la iglesia pero está perdido. ¿Qué es? Cizaña, hermano. Aquí hay trigo y hay cizaña, ¿sí o no? El trigo son los que han nacido de nuevo, que son salvos, que son hijos de Dios. La cizaña son los que no han nacido de nuevo. Están aquí, sí. Músicos excelentes, profesionales, hacen 1000 cosas, pero el Espíritu Santo no está en ellos. Por eso es muy importante, hermano. Termino con una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre Jonás y Pedro? Amén. Vemos la diferencia, ¿verdad? A los dos se les habló. A Jonás se le dijo: Jonás, ve a Nínive, ¿verdad? Ve a Nínive y predica. Diles que en 40 días Nínive será destruida. Jonás no obedece esa voz, sino que huye, ¿verdad? Huye, ¿verdad? Dice que huye, baja, ¿verdad? Aquí a Jope dice para huir hacia Tarsis, ¿verdad? Él no obedece a la voz. Esa es la diferencia. Y a Pedro se le habla. Y Pedro no rehúsa, aunque primeramente dijo, porque él no entendía, porque se le está diciendo: Pedro, todos los animales que ves ahí, mata y come, ¿verdad? Y él no entendió la visión. Pero aún así, el Espíritu Santo viene y le dice: Pedro, baja y desciende con esos hombres, ellos te andan buscando, ve con ellos. Pedro obedece a la voz. Es la diferencia, más hermano, que cuando el Señor nos hable, ¿verdad? Obedezcamos a la voz del Señor. Siempre el pastor nos dice, ¿verdad?
Cuando el Señor nos dice, nos da una orden no se discute, una orden se cumple. Solamente que decir, ¿verdad? ¿Cómo es, pastor? Que cuando el Señor te diga brinca, usted tiene que decir que tan alto. Tan alto, obedecer, es correcto. Jonás sí hizo, ¿verdad? Pero fue, ¿verdad? Que el Señor tuvo que disciplinarlo para que Jonás pudiera ir para allá. Pedro no, Pedro obedeció a la voz del Señor, ¿verdad? A la buena, él no esperó que viniera la disciplina para obedecer a la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de esto, ¿verdad? No ser como Jonás, sino ser como Pedro, obedientes a la palabra, ¿verdad? Pedro obediente, lo vimos cuando lo mandaron a llamar de Jope para ir a orar por Tabita, ¿verdad? Porque las hermanas creían que podía ser, si no lo hubieran mandado a llamar. Ellas creían que Pedro oraba por ella y ella se iba a levantar. Y así sucedió. Él no rehusó, él fue y oró por ella. Y ella dio la visión, pero el Espíritu Santo le hizo. Amén, amén. Porque no estaba completo todo el cuadro todavía, pero cuando Pedro llega donde Cornelio y Cornelio le cuenta su versión, entonces Pedro ahora sí ya tiene todo el cuadro y ahora dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora él entiende lo que el Señor le quería mostrar, le quería decir, ¿verdad? Con la visión que tenía. Por eso ahora, y Pedro es un hombre, a pesar de lo que fue antes, amados hermanos, nosotros quienes éramos antes, desobedientes, ¿verdad? Al Señor. Ahora la pregunta es, ¿somos obedientes ahora o seguimos siendo como Jonás, desobedientes? Ahora, ¿hemos cambiado como Pedro lo hizo o seguimos siendo los mismos? Seguimos siendo los mismos, o los Simones, o ahora somos, ve cómo cambiamos de Simón a Pedro, ¿verdad? Es la diferencia. Pastor, no sé si quiere agregarlo. Bueno, hay algo muy interesante. Jonás era un israelita y él tenía prejuicios. Y él no logró vencer los prejuicios hasta que vino el castigo. ¿Qué es un prejuicio? Una idea equivocada acerca de los demás. Cuando usted tiene una idea equivocada acerca de los que le rodean, usted es una persona prejuiciosa. Jonás tenía prejuicios y necesitó una disciplina, que lo metieran en un gran pez para poder vencer los prejuicios. Porque él no quería, como israelita, no quería ir a predicarle a los paganos, ¿ok? Mientras que Pedro tenía prejuicios, pero él los venció. No fue necesario que viniera un castigo, sino que él derribó esos prejuicios y dijo, ahora entiendo, se le prendió el foco. Venció los prejuicios y obedeció al Señor y le llevó el mensaje a un gentil. Amén. Porque hoy en día vemos lo mismo, que en las iglesias en el mundo entero hay muchos prejuicios, ideas equivocadas. La gente discrimina a los que están alrededor, que porque se viste mejor lo tratan mejor, que se viste más feo, que está bonito, que está fea, que tiene dinero, no tiene dinero, su carro está feo, está del año, su casa. O sea, eso de discriminar a los demás, ¿es pecado, hermano, o no es pecado? Por supuesto que es pecado. Discriminar es hacer acepción de personas. Amén. Los norteamericanos, ¿verdad? Pues tienen fama de eso. Discriminan a los que están aquí legalmente, ¿verdad? Y nosotros no podemos discriminar a ninguna hermana ni hermano en la iglesia, no importa quién sea, porque todos estamos, ¿qué? Estamos igual delante de Dios. Ante la cruz todos somos iguales. Quiere decir que si alguien tiene prejuicios aquí, ideas equivocadas, discrimina y hace acepción de personas, es que esa hermana me cae mal, no la voy a saludar. O que ese hermano me cae gordo, el otro me cae flaco. Ese no sé, tiene una química, una presencia, ¿verdad? Gordito, flaquito. Él me invita a comer, ahí lo voy a tratar mejor para que me siga invitando. No, que él me presta dinero, me hace favores, pero el otro nunca tiene nada. O sea, no hay que discriminar por raza, posición, estrato social. Hay que tratarlos a todos parejitos, sean grandes o pequeños, no importa el tamaño del hermano Israel. Aunque sea de Monterrey, hay que tratarlo bien. Sí, porque si un día va para allá, ¿cómo lo va a tratar él? O sea, debemos de tratarlos a todos por igual. Jesús trató a la samaritana, ¿verdad? Al centurión, gentiles,
¿verdad? Igual, hermano. Entonces, en la iglesia no debemos discriminar a nadie, si está bonito, feo, chaparro, gordo, si tiene un carácter. Sin tirar piedras, hermano. Hermano. ¿Ah? Sin tirar piedras, porque yo me voy a agachar. No, pues tráigase sombrilla, hermano. Para que, bueno, pero es que son pecados que se practican en la iglesia, hermano. El prejuicio, las ideas equivocadas, la asesión de personas, discriminar, eso hay que dejarlo para el mundo que no conoce a Cristo. De tal manera amó Dios a José Guerra y a Meño no. Al mundo. Arturo sí y a Elías no. O sea, dice de tal manera amó Dios a Israel. No, al mundo. Entonces, Amén. Dios es para todos. San Juan 3:16, hermano. Entonces, hermano, ahí es donde Pedro entendió que Dios amó al mundo. Gracias, hermano. Así como tú me amas, anoche quedamos que yo te invitaba y tú pagabas. Eres manso, pero no menos. Qué bárbaro. Aleluya, gloria a Dios. Sí, verdad, vemos como dice que Dios mandó a Jesucristo, Él le envió mensajes al pueblo de Israel, verdad, anunciando el evangelio en el 36, y luego dice, verdad, por medio de Jesucristo, y este es Señor de todos. Ahora ya Jesucristo no es Señor solamente del pueblo de Israel, Cristo es Señor de todo. Amén. Él es Señor de todo, hermano. Él está por encima de principados y potestades, sea quien sea, todos sean tronos, dominios, lo que sea. Cristo está por encima, Él es Señor de todo. Sea lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, delante de Cristo se doblará toda rodilla, porque Cristo es Señor de todos. Él es el Señor. Ahora no hay excepción de personas. Ahora la salvación está para judíos y gentiles, ¿verdad? Gentiles tiene que ver con todas las demás naciones que no sean, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Amén. Entonces Pedro dice, ¿verdad?, en el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y vemos que dice que Dios envió a Jesucristo, ¿no? Ahora Pedro dice, Él nos envió. Ahora Pedro está diciendo, Cristo nos envió a nosotros. Y en San Juan capítulo 20, versículo 21, usted va a encontrar que dice Jesucristo, así como el Padre me envió, así como Dios, el Padre me envió a mí, yo así los envío a ustedes. Y ese mandato es para usted y para mí también. Amén. Que el Señor nos está mandando, ¿a qué nos está mandando? A predicar el Evangelio, ¿verdad? A predicar el Evangelio, porque es lo que hizo Pedro. Y les dijo que Dios había mandado a Jesucristo y que Dios lo había ungido, ¿verdad? Y que el pueblo lo había matado. En el capítulo, en el versículo 39 dice, a quien mataron, ¿verdad? Clavándolo en una cruz, ¿verdad? Quiero resumirlo, hacerlo un poquito rápido para avanzar. Y luego dice, ¿verdad?, que Dios también le levantó, ¿verdad?, de los muertos a Cristo, e hizo que se apareciera, dice, no a todo el pueblo, sino, dice, a nosotros los testigos, a los discípulos, ¿verdad? Ese es lo que le está aplicando Pedro a Cornelio, ¿verdad? Que Cristo es el que Dios envió, ¿verdad? Y dice, dice en el, a ver, gloria a Dios, en el 40 no, lo vamos a quedar en el 42, y dice que Dios lo puso como juez de vivos y muertos. Una pregunta para hermano Harmar: ¿esos vivos muertos son vivos físicos y muertos físicos? Como hermano Harmar, ¿de qué está hablando? De vivos. Dice que Dios ha puesto a Jesucristo como juez de vivos y muertos. ¿A qué se refiere ella? A ver si... Pues para mí, por ejemplo, a nosotros que estamos aquí y los que han muerto en Cristo Jesús. Ok, alguien más, hermano Jan, que miro con ganas ahí, con la cara brillosa ahí. ¿De qué se refiere? ¿A qué vivo se refiere o a qué muerto se refiere? ¿Vivos físicos o vivos espirituales? ¿Se refiere a lo espiritual o a lo...? Pienso que vivos espirituales y muertos espirituales, más bien de eso. Sí, amén, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano Meño, quiere participar? Hermano, de acuerdo, estamos de acuerdo, hermano, que se refiere, ¿verdad?, a vivos espirituales, ¿verdad? Aquellos que hemos muerto en Cristo ya, y aquellos que han muerto sin Cristo. Aunque dice que nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, vamos a estar delante del Señor, Cristo como juez de nosotros, pero no para condenación. Acuérdese, ¿verdad?, que vamos a estar delante de Cristo, delante
Jesucristo, pero no para juicio. En estos, creo que es en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 5 versículo 10, dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Para que cada uno reciba su recompensa conforme haya hecho lo que estaba cuando estábamos en el cuerpo. Nosotros vamos a estar delante, ¿verdad? De ese lugar, ¿verdad? Que se le llama el tribunal de Cristo. Pero en Apocalipsis capítulo 20 dice que Juan vio un gran trono blanco, ¿verdad? Y delante de él se presentaron todos los muertos, dice, ¿verdad? Se levantaron los muertos y se presentaron delante de Cristo. Lo podemos leer si quiere. Es 2 Corintios capítulo 5 verso 10, donde habla del tribunal de Cristo. Ok, lo vamos a leer entonces, hermano, para que estemos más claros. 2 Corintios, yo dije primera, pero sí en 2 Corintios 5:10. ¿Quién lo lee? ¿Algo, hermana Melissa? Léalo. O usted, pastor, usted que lo tiene ahí. Y usted busque Apocalipsis, hermana 20. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Escuchó, amado hermano? Amén, amén. Es necesario que todos, acuérdese, no crean que no vamos que ya no es para salvación, sino para recompensa, pero vamos a presentarlo. Amado hermano, si nos presentamos delante del Señor y nuestras obras son como hojarasca, ¿verdad? Como lo dice, ¿verdad? En Primera de Corintios, que nuestras obras sean como hojarascas que van a ser pasadas por el fuego y se quemen. ¿Cómo usted cree que nos vamos a sentir? Si nuestras obras que le presentamos al Señor se queman, que no son como oro o la plata, ¿verdad? O como piedras preciosas. Si usted pasa el oro o la plata o piedra preciosa por el fuego, ¿se queman o no se queman? No. Y si pasa la hojarasca, madera o heno por el fuego, se consume, ¿verdad? Son obras, más o menos, que hicimos tal vez, que hicieron aquellas personas, ¿verdad? En la carne. Si es original no se quema, pero si no es original se quema. Sí, amén, sí, porque hay oro falso, tiene razón. Hay oro falso, ¿verdad? Plata falsa. Hay uno que parece que es realidad, pero no en lo es. realidad, No, y eso es es. oro. Ajá, como dice el dicho, le dan gato por liebre. No, sí, tiene razón, pero el oro y la plata, en vez de quemarse, se purifica más bien. Entonces, aquellas personas, hermano, que hayan hecho esas obras para el Señor de un corazón sincero, van a recibir recompensa. Y los que no, amado hermano, se va a quemar eso, no va a recibir recompensa. Yo creo que va a ser algo, ¿verdad? No sé cómo será, ¿verdad? Será sentir a aquella persona que se presente delante del Señor y sus obras sean, ¿verdad? Como las hojarascas, ¿verdad? ¿Cómo se irá a sentir a esa persona, ¿verdad? Que no le presentó al Señor algo bueno, algo digno para la gloria y la honra de su nombre. Amén. O sea, todo eso debemos pensarlo, analizarlo, hermano. No solamente, ¿verdad? Hacer las obras, no tenemos que pensar si lo estamos haciendo verdaderamente para la gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 20, amada hermana, ¿lo encontró? ¿Qué versículo, hermano? Creo que es el 2, 22. Y prendió al dragón la serpiente. No, perdón, mamá, es el 21. 21:2. 21, no, 11, creo que, perdón, el 11. El 21, no, perdón, el 20:11, mamá, hermano. Sí, el 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Está ahí, hermano? El 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Vemos a los vivos, que son aquellos que hemos muerto en Cristo, delante del tribunal de Cristo. Vamos a estar delante, ¿verdad? Por eso dice que Dios ha puesto a Cristo como juez de vivos y de muertos, porque todos vamos a compadecer delante del Señor, sea para recompensa o sea para juicio. No sé usted medite y piénselo, ¿verdad? Que todos estemos, ¿verdad? Que tengamos a Cristo en nuestra vida. Porque sea que partamos de este mundo con Cristo en nuestra vida, que vayamos allá con la presencia del Señor, meditemos, amados hermanos, porque es algo real, ¿verdad? Aleluya. Es mejor estar delante de la presencia del Señor, amado hermano, en el gran tribunal de Cristo y no en el gran trono blanco, porque es la diferencia. En el tribunal de Cristo es para recompensa,
pero en el gran trono blanco es para condenación. Todos los que estén ahí delante del Señor, delante de ese gran trono blanco, ninguno va a pasar a la vida eterna. Ya de ahí para ahí, amados hermanos, es para juicio, para demostrarle a aquellas personas que Dios es fiel y justo. Por eso dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que Él es fiel y justo, y que Él, todos los juicios que está haciendo en ese lugar va a ser es justo. No le está dando ni más ni menos a aquella persona, ¿verdad? Por eso el Señor nos manda a nosotros a que no juzguemos a los demás, ¿verdad?, sino que dejemos el juicio al Señor. Amén. ¿Verdad? Porque el Señor sabe cómo darle a cada uno, ¿verdad? Él le da a cada uno lo que merece. La justicia del Señor es recta y Él nunca da más ni menos de lo que a la persona se merece. Gloria a Dios. Regresamos otra vez, amados hermanos. Tenemos unos 10 minutos más todavía. Entonces, gloria a Dios. ¿Alguien comentario, amado? ¿Alguien quiera comentar? Yo solamente quiero Pastor. decir algo importante, hermano, que Pablo enseñó, y hay que tomarlo en cuenta, que los pecados que se ven, el líder de la iglesia tiene que juzgarlos, pero los Amén. pecados que no se ven, Dios los va a juzgar. Sí, amén. Así que podemos juzgar lo que vemos, ¿verdad? Juzgar pues es darle a cada uno lo que merece, corregirlo. Si dice que es cristiano, dice malas palabras, Amén. yo tengo el deber de corregirlo, juzgar que lo que está haciendo está mal. Si es ladrón y yo veo que roba cosas, yo tengo que juzgar a esa persona por lo que veo. Juzgar quiere decir demostrarle en dónde está mal la persona. Pero los pensamientos y sentimientos, deseos, eso solamente Dios los va a juzgar. Pablo dice, nosotros vamos a juzgar los pecados de afuera. Quiten a ese perverso que Amén, estaba amén. viviendo con su madrastra. ¿Ok? Amén. Pero los pecados que no se ven, que están en el espíritu, en la mente y el corazón, Dios se va a encargar de ello, hermano. Sí, amén. Sí, es verdad, estoy de acuerdo con el pastor, ¿verdad? No tenemos que confundir, ¿verdad? Hay una disciplina que los líderes o el pastor en la iglesia debe aplicar a aquellas personas. No debemos pasarlo, ¿verdad? Pero como dice el pastor, hay un punto que hay un límite que nosotros no podemos juzgar, porque solo hay un juicio que le corresponde solo al Señor, ¿verdad? A nosotros no podemos mandar a nadie al infierno. Por supuesto, hay gente que dice, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y es lo correcto, porque si no se arrepiente y se muere, por supuesto que va a ir al infierno, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice. Si aquel que cree en Cristo, ¿verdad?, será salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si la persona no tiene a Cristo y se muere, va a ir al infierno. Hay mucha gente que lo predica de esa manera, y tienen razón, ¿verdad? Y es lo correcto. Algunos pues no usamos de esa manera, ¿verdad? Sino que llegamos de otra manera, ¿verdad?, a las personas, porque hay gente que en su ignorancia no sabe. Entonces uno tiene que saber y llegarle a esas personas para no se alejen de uno. Porque de qué me sirve a mí irle a predicar de esa manera a una persona y después no me va a dar lugar para seguirle predicando. Entonces yo tengo que ser sabio para poder llegarle a predicarle a esa persona con sabiduría. Pero si de una vez voy y le digo, si no te arrepentiste de ir al infierno, esa persona no me va a querer volver a escuchar. Entonces tengo que ser sabio en ese aspecto para saber predicar. cómo ir con la persona y dejar el Espíritu Santo que... Sí, amén, es correcto, de ser guiado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Entonces vamos a avanzar. Quiero avanzar, amado hermano. Vamos a leer el 43. Dice, de esta dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mire que en otras ocasiones, como le dije, ¿verdad?, Pedro llegaba, o Pedro o Pablo llegaban, ¿verdad?, o Juan llegaban y ponían mano, oraban por aquella persona y venía el Espíritu Santo, ¿verdad?, y entraba en esa persona. Lo bautizaba, como decimos, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo llegaba
y lo sellaba con el Espíritu Santo. Al orar Pedro o Pablo por esa persona, porque así lo dice, ¿verdad? En el capítulo 8, de Hechos, versículo 17, usted va a ver que dice que Pedro oró por los de Samaria, ¿verdad? Y pusieron manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿verdad? En el capítulo también, creo que es en el 19, no lo anoté, pero es el 19 cuando Pablo ora por aquellos hombres, que dice que Pablo les preguntó en qué bautismo fueron bautizados, y ellos le dijeron en el bautismo de Juan. Y ellos les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Entonces ellos le dijeron, no, ni tan siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces Pedro, ¿verdad? Pablo nos mandó bautizar, impuso manos sobre ellos y fueron, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Entonces, y aquí no, aquí vemos que dice que mientras Pedro aún estaba hablando, vino el Espíritu Santo, ¿verdad? En el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, ¿verdad? El Espíritu Santo vino, ¿verdad? Ahí es donde viene ya esas personas. Ahí vemos que esas personas, lo que estamos diciendo, que aún todavía no tenían salvación. Porque lo que hace a un cristiano, hermano, es el sello, el nuevo nacimiento, el sello del Espíritu Santo. Por eso es que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Todos aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo somos de Cristo, ¿verdad? Porque hemos sido, ¿verdad?, injertados, hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. El cuerpo de Cristo no es una sola persona. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Todos los que tenemos al Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo componemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos la iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y nos sella, creo que cada uno de nosotros, si es que hemos recibido el Espíritu Santo, porque aunque no se vea, hermano, ¿cómo le puedo decir? No se ve el Espíritu Santo cuando viene a uno, pero sí se ven las obras. Por eso dice en Juan, le dijo a Nicodemo, ¿verdad?, que el que es nacido de nuevo es como el viento, ¿verdad?, que no se ve de dónde viene ni a dónde va. Así el Espíritu Santo viene y no se ve, pero sí se manifiesta en sus obras, en su forma de vida. Cristo dijo, por sus obras los conoceréis, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿verdad?, que aunque no se vemos, pero vemos que como estos hombres vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces Pedro dice en el 45 que los fieles que venían con Pedro eran 6 personas, dice en el capítulo 11, pero antes vamos a hermana Melissa, ¿usted tiene una pregunta? Sí, hermana. Entonces estas personas de las que habla aquí en el versículo 44, ellas ya eran salvas, ya habían sido bautizadas, porque en Hechos, en el capítulo 8, en el 16, dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sí, y me está preguntando. O sea, en el capítulo 8 de Hechos 16, versículo 16, dice que ahí ya habían sido bautizados, pero todavía no descendía el Espíritu Santo sobre ellos. Y en el 44 acá del 10 dice que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿ya habían sido bautizados ellos? Los que está hablando en el 8 son diferentes allá, ¿verdad? Sí. O sea, estos son samaritanos que fueron bautizados. El que una persona sea bautizada, mi hermano, no garantiza que sea salva, ¿verdad? No garantiza. Muchos han sido bautizados, eso no le garantiza, ¿verdad? Muchos creen que si te bautizas pues vas a ser salvo, pero no es verdad. El bautismo no salva, hemos dicho. El pastor nos ha dado enseñanza acerca del bautismo, perdón. Tiene que estar aprobado de Dios, como aprobó con el Señor Jesucristo. Y el pastor nos ha dado enseñanza, hermano, y siempre él nos ha dicho, el bautismo no salva, ¿verdad? Es un mandamiento que tenemos que llevar a cabo, pero primero tiene que venir, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que el pastor nos dice para ser bautizado? ¿Verdad? Haber nacido de nuevo, ¿verdad? Haber nacido de nuevo es uno de los requisitos. Estar en buena comunión con Dios y con los demás. Creo que son 3, pero no me recuerdo. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro, pastor? Bueno, primeramente, pues arrepentimiento y conversión, ¿verdad? Es el número 1. El otro, pues, es haber aceptado a Cristo como Salvador para recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo. Y número 3,
pues que haya prueba, evidencia que ha nacido de nuevo, que aquí tiene que ver con una buena relación con Dios y con los demás. Sí, amén. Ve, hermano, entonces, el que una persona sea bautizado nuevamente, hermana Melissa, no le garantiza, ¿me entiende? Es que en el 8 habla, hermano, de que ellos primero fueron bautizados y después vino el Espíritu Santo sobre Amén. ellos. Ahí Sí. estamos bien. Pero ya acá en el versículo 44 dice que solamente descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos ya eran bautizados. Estos del 10 no. Ajá. Si usted lee el 47, Pedro dice, si lee el 47 dice, entonces respondió Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Si se fija, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados, ¿verdad? Como nosotros la mayoría de nosotros, así ha pasado con nosotros. Hemos sido, porque es el Espíritu Santo que nos lleva a tomar ese paso del bautismo. Bueno, al menos en mí eso es lo que yo sentí, que cuando yo sentí, ¿verdad?, que yo quería agradar a Dios, que yo quería congregarme, que yo quería venir a Cristo, nació en mí el deseo de bautizarme, ¿verdad? Entonces primero vino el Espíritu Santo sobre mí y luego me bauticé igual que aquí. ¿Sí entendió, hermano? ¿Sí? Sí, porque en el 8 no, habían sido bautizados, pero no había venido. Sí, porque si usted lee más adelantito en el 8, dije que Pedro y Juan vinieron y pusieron manos sobre ellos y ahí fue cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Sí entendió, verdad? Sí, hermano. Ok, hermano Emanuel, ¿usted? Sí, no, yo tenía una pregunta igual porque en el libro de Marcos, ya 16:15 o 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, no sé, que no cree será condenado. Ok, dice que el que creyere, ¿verdad? Y el creyere y fuere bautizado. Es correcto. Ahí habla de un creer, amado hermano, no como los demonios, ¿verdad? Hemos dicho, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? No simplemente creer. Muchos, hemos dicho en la iglesia, muchos están convencidos y conmovidos, pero no están convertidos al Evangelio. Y se bautizan, pero no están convertidos. Entonces es necesario un creer genuino, una confianza, poner una confianza, amado hermano, al 100 en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él murió, que Él resucitó, ¿verdad? De los muertos. Sí, pastor. Quiero explicar de una manera diferente al hermano Mello para que no se confunda nadie. Mire, lo que quiero explicarles es que solamente hay un Salvador. El único que salva es Cristo, ¿ok? Amén. No es como los adventistas, Cristo más el sábado, ¿ok? Hay otros dicen Cristo más el bautismo, ¿no? El que salva es Cristo. Amén. Pero ¿a quiénes salva él? Jesucristo, a los que se arrepienten, a los que se bautizan, a los obedientes. Amén. Si una persona ha creído y no se bautiza, como una hermana que estuvo aquí con nosotros como 8 años, ella había creído y no se había bautizado en las aguas. O sea, como el ladrón en la cruz. Ok, él creyó en Cristo, Sí, se amén. bautizó, No. pero fue salvo, ¿sí o no? Sí, amén. Entonces, si una persona está en el hospital, ya a punto de morir, cree en Jesucristo y luego se muere, ¿fue salva o no? Sí. Entonces, Amén. ¿quién lo salvó? Cristo. Cristo. El problema está en que si yo creo en Cristo y pasa 1 año, 10 años y no me bautizo, soy un creyente desobediente. Y un creyente desobediente, Dios no se lo lleva para arriba, hermano. El que salva es Cristo, pero Él salva a los obedientes. ¿Ok? Sí, amén. Por eso dice, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado. Es un paso de obediencia. Obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. Sí, amén, amén. Entonces lo que está diciendo, el que creyere, ¿verdad? Y fuere bautizado, es como dice el hermano, el pastor lo explicó bien, ¿verdad? De esa manera, que el que creyere y de ese paso de obediencia, y no solamente el bautismo, sino obedecer todo lo que está Obedecer escrito toda la aquí. palabra. Sí, ¿verdad? Si me amáis, dice Jesucristo, guardad mis mandamientos. No solamente el bautismo, yo creo en Cristo, me bautizo y ya. No, hay que continuar, porque de eso se trata el creer en Cristo, ¿verdad? Por eso dice que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pero es un confesar continuo, diario, todos los días, confesar con mi boca y a los demás, confesarle, ¿verdad? Darles testimonio, pero también con mi forma de vida, porque eso es lo que habla la palabra. Hermano Arturo. Una pregunta, hermano Enrique. Si alguien ha sido bautizado antes y no sintió el Espíritu Santo, lo correcto es volver a bautizar.
Vemos en la Biblia y hemos visto personas también que aquí se han sido bautizadas, hermano, que no fueron bautizados, ¿verdad? Tal vez no habían sido nacidos de nuevo, o tal vez no fueron bautizados de la manera correcta. Ya todo depende de la persona, ¿verdad? Cuando viene y se le explica, ¿verdad?, cómo es que se debe dar el paso, la decisión está en la persona. Si dice, no, ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar nuevamente. Yo me quiero bautizar porque yo siento o yo sé que como yo lo hice no era la forma correcta. Entonces quiero volver a hacerlo. ¿Entiende? Ya no es algo que se le imponga, sino es algo, una decisión personal. ¿Sí, hermana Melissa? Sí, yo quiero compartir algo. Yo fui bautizada a los 16 años, pero mi bautizo fue más como por temor. Como que ay, tienes que bautizar porque si sales ahorita y no tienes a Cristo, te vas al infierno. O sea, no fue una convicción, fue más por temor. Yo me volví a bautizar hace poco, ya para como 6, 7 años, pero esa ya fue una decisión por convicción. Yo quería bautizar para estar bien con Dios. Pero mi primer bautizo no fue convicción, fue más por temor a que te tienes que bautizar. Sí. Pero sí fue ya Sí pregunto por esa misma razón, que así también cuando éramos jóvenes me decía, hey, tienes que bautizar, y yo nunca tomé esa decisión de hacerlo hace mucho tiempo, porque pensé también que las personas que me estaban diciendo que lo hiciera no me estaban dando la manera correcta de hacerlo, y por eso nunca he sido bautizado. Pero hablando ahorita sobre el bautizo, ya hablé con el pastor que es algo que no lo hacer. Amén. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí, hermano? Porque yo les puedo decir, yo creo que yo sí fui bautizado como manda el Salvador. Por eso yo creo y siento que no debo de volverme a bautizar, porque Dios me hace sentir, ¿okay?, que mi bautismo fue como Él lo manda. Sí, amén. Amén. Ve, es por convicción personal, hermano, no es por imposición. Como la hermana Melissa dijo, a ella se le dijo, ¿verdad?, que si no se bautizaba se iba a ir al infierno. No es el bautismo el que salva, es Cristo, como el pastor lo explicó ya. Que si aquella persona tiene el Espíritu de Cristo morando en él, esa persona si muere, pues como dijo, si no le dio tiempo de bautizarse, pues si recibió a Cristo como el ladrón en la cruz, es salvo. Pero si pasaron, como dice, 5 o 10 años y está en la iglesia y no se bautiza, eso se llama desobediencia. Y el Señor quiere gente obediente, ¿verdad? ¿Verdad? Es la diferencia. Ahora hay otro, no es el tema, pero mejor lo voy a dejar ahí, no voy a comentar al respecto. Quería decirlo, pero no. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que este grupo de personas, la casa de Cornelio, con toda su casa, ¿verdad?, y todos los que le servían, muchos de los que le servían, vino el Espíritu Santo, y entonces Pedro les pregunta, ¿verdad? Pero antes dice que los fieles que venían con Pedro, que eran como unas 6 personas, dice en el capítulo 11, se quedaron atónitos, ¿verdad?, de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, y es ahí cuando muchos le llaman el Pentecostés, ¿verdad?, los gentiles. Yo no sé si han escuchado eso, yo lo he escuchado y lo he leído también. ¿Sí, hermano? Porque yo pienso, ahorita que están hablando de obedecer a Dios, ¿no? Porque dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga mi voluntad. La voluntad del Señor, amén. Sí. Es como muchos traen la palabra aquí, pero no lo traen en el corazón. Cuando traen el corazón ya la está viviendo, están practicando, están viviendo su palabra. Es porque en verdad sí aman al Señor y están obedeciendo su palabra. Amén, gloria a Dios. Hay mucha la gente la trae aquí, pueden decir por sus frutos y miras todo lo que hacen, en verdad no están convertidos, sino como dice. Sí, amén, pastor. Yo solamente quiero hacer énfasis sobre lo del bautismo en agua, hermano. La pregunta ¿es bíblico rebautizar? Re quiere decir hacerlo 2 veces o más, ¿ok? Ahora, es muy importante, hermano, que si a usted lo bautizaron en la iglesia católica como bebé o niño, ese bautismo no es válido. Debe de bautizarse otra vez, y ahí serían 2 veces. Si usted se bautizó con los mormones, eso no es válido. Tiene que hacerlo en una iglesia cristiana, sana doctrina. Si se bautizó con los testigos, con los solo Jesús o con otra secta. Tercero, si yo bautizo aquí a Ezequiel, ¿usted cree que es correcto? ¿Que Dios va a aceptar eso? O sea, el bautismo no es para bebés, no es para niños,
El bautismo es después de unos 14 años, cuando ya la niña o el joven o la jovencita reconoce y entiende lo que es el sacrificio de Cristo, sabe lo que es el pecado, entiende lo que es el arrepentimiento y se hace responsable delante de Dios. Entonces, ¿es bíblico rebautizar? Sí. Los estos de Hechos capítulo 19, los seguidores de Juan el Bautista que encontró Pablo, ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Yo le pregunto, discúlpeme hermano, perdón, ¿el bautismo de Juan es el mismo que el bautismo cristiano? No es el mismo. No es el mismo, hermano. El bautismo de Juan es bajo la ley y el bautismo cristiano es bajo la gracia. Los seguidores de Juan el Bautista necesitaban bautizarse en el nombre de Cristo, porque el bautismo de Juan era bajo la ley. Por eso Pablo dijo, ¿en qué bautismo han sido bautizados? En el bautismo de Juan. Y Pablo dice, pues ahora váyanse a bautizar en el nombre de Cristo y van a recibir el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Es muy importante eso, hermano. Es bíblico rebautizar a la persona cuando no se hizo correctamente. Amén, gloria a Dios. Y esto era lo que iba a decirle, se lo voy a decir para que después cuando usted encuentre a alguien que dicen algunos que si usted no se bautiza en el nombre de Cristo, usted no es salvo, ¿me entiende? Esos son los que lo hacen, solo Jesús que estaba hablando, ¿verdad? Porque en Mateo dice, ¿verdad? Jesucristo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos se van, ¿verdad?, a los hechos y dicen que si no se bautiza así, no salvo la persona, ¿verdad? Entonces hay una explicación que este bautismo de aquí, ¿verdad? Y muchos eran gentiles también, pero bautizaban en nombre de Jesús, pero la mayoría eran judíos y ellos tenían que reconocer a Jesús, por eso es que eran bautizados en nombre de Jesús. Pero si está en la Biblia que usted debe bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿es válido? Claro que sí. Y si es bautizado en el nombre de Jesús, si usted lo bautiza en el nombre de Jesús, ¿es válido? Yo he visto al pastor bautizado a personas en nombre de Jesús. No es ninguna. No. El punto es, amado hermano, que usted tenga a Cristo en su vida. ¿Me entiende? El punto es ese, que usted esté convencido en su corazón, en su mente, que usted tiene a Cristo, que usted es salvo. ¿Me entiende? Yo siempre he dicho, si a mí me hubieran bautizado en el nombre de Jesús, no tengo ningún problema, ¿me entiende? Es bíblico también, ¿me entiende? Y yo fui bautizado, el pastor me bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, yo no tengo ningún problema, ¿me entiende? Yo obedezco porque está en la palabra. Y si me hubieran bautizado en el nombre de Jesús, igualmente. Es que en esos tiempos no creían en nuestro Señor Jesucristo y otros sí creemos en él, por eso. Sí, amén. Ellos necesitaban bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que reconocer a Cristo como su Mesías, como su Señor y Salvador. Por eso es que eran bautizados en el nombre de Jesús. Y vemos que así es, ¿verdad? Y muchos pues entran en controversia por eso. Pero, amado hermano, ¿para qué entrar en controversia por esas cosas, verdad? Gloria a Dios. Entonces estos fueron bautizados y de esa manera, ¿verdad? Lo que le decía, estos gentiles fueron, ¿verdad? Recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchos se quedaron sorprendidos cuando en Joel capítulo 2, 14 creo que es, Joel capítulo 2, 28, perdón, sí. Capítulo 2, 28 dice, ¿verdad?, que el Señor iba a derramar su Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre toda carne. Entonces ellos no debía de sorprenderles de que el Espíritu Santo vendría sobre gentiles también, porque ellos pensaron que solo era para ellos. Volvemos a lo mismo. Ellos también por eso se quedaron sorprendidos, se quedaron atónitos. Dice que también sobre los gentiles venía el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde le decía que llaman el Pentecostés a los gentiles, porque Pedro dice, ¿verdad?, así como a nosotros el Señor nos dio el Espíritu, también a ellos les da el Espíritu, ¿verdad? Y fue cuando a Pedro, cuando a ellos se les dio el Espíritu en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, entonces Pedro se acordó, ¿verdad?, de que también a ellos, que a los gentiles se les daba el Espíritu, así como a ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y fueron bautizados, ¿verdad? Ellos fueron bautizados, obedientes. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermano, un comentario? ¿Alguien más? Hermano Henry, un comentario. Nomás el tema que estaba tocando, yo le dije al pastor que le explicara un poquito más a fondo, porque siempre ya que está en vivo, porque hay mucha controversia allá cuando uno va o habla del bautismo, que no es válido el bautismo, solo el bautismo en nombre de Jesús. Sí, amén, ya. Y lo preguntan a
nos han preguntado a nosotros cómo hemos sido bautizados, Ajá, hemos sí. bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dije que eso no está bien. Oh, amén. En lo que tú estabas diciendo, pastor, explique un poquito al Sí, respecto. un poquito O si más. pastor nos quiere explicar más un poquito al respecto del el bautismo, cómo es. Porque aquí dice, ¿verdad?, que fueron bautizados en nombre de Jesús. Es por eso, porque algunos, ¿verdad?, se complican en ese asunto, ¿verdad? De que si es bíblico bautizar en el nombre si debe bautizar en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, o en el nombre de verdad de Jesucristo. No sé, pastor, si usted quiere ampliar un poquito ahí. Bueno, Cristo dijo, toda autoridad y potestad me ha sido dada de mi Padre. Entonces, cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesucristo, se está bautizando con la autoridad que el Padre le ha dado a Jesucristo. Y como Jesucristo mandó al Espíritu Santo. Ahora, podemos entender ahí, hermano, que si Jesucristo en su bautismo, ¿cuántos estaban ahí, hermano? Arriba estaba la autoridad del Padre. Luego vemos la autoridad del Espíritu Santo. Y abajo, ¿quién estaba? Jesucristo. Los tres involucrados en el bautismo. Ahora, en Mateo dice, vayan a todas las naciones, y a esas naciones gentiles las van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos son politeístas, creen en muchos dioses. Pero a mi pueblo Israel, la prueba de que ellos creen en el Mesías, tienen que bautizarse en su nombre, porque ya el pueblo de Israel ya creía en el Padre, ya creía en el Espíritu Santo, pero estaban esperando al Mesías. Ahora, para que el bautismo de ellos fuera válido, tenían que bautizarse en el nombre de Jesús, certificando y confirmando de que Cristo era el Mesías. Amén. Pero a nosotros los gentiles, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si me expliqué, para entenderlo mejor. Sí, amén. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que Sí, es suficiente. amén. Sí, yo creo. Porque no es el Gloria tema a de la Dios. Trinidad ahorita, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, el sermón de Pedro, ¿verdad?, que dio resultado. Cuando el Espíritu Santo está involucrado, amado hermano, en una prédica, en un sermón, da fruto. Vemos aquí el Espíritu Santo, ¿verdad?, involucrado, ¿verdad? Vemos, como le dije al principio, el Padre, el Hijo, ¿verdad?, el Padre, quien envió a Jesús, a Jesucristo, que es el mensajero, y Él es el mensaje, al Espíritu Santo, y aún los ángeles involucrados, ¿verdad?, en este asunto de la salvación de nosotros. Por eso dice, ¿verdad?, que los ángeles han sido enviados como ministros a favor de lo que vamos a recibir o que hemos recibido, ¿verdad?, esta salvación. Entonces, cuando el Espíritu Santo está involucrado, hermano, hay frutos, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos ilumina en nuestra vida, hay frutos, crecemos, hay salvación, ¿verdad?, en las personas. Y así vemos este mensaje de Pedro, que el Espíritu Santo vino y hubo, ¿verdad?, resultados, da resultados. Entonces vemos el sermón de Pedro y el resultado de ese sermón, ¿verdad?, que da fruto. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Nadie? Entonces, pónganse de pie, hermano. Entonces vamos a orar, gloria a Dios, para concluir, ¿verdad?, ya Gloria a Dios. esta enseñanza de este domingo. Gloria a Dios, aleluya, que el Señor, ¿verdad?, nos siga ayudando, ¿verdad?, y a que nosotros seamos imitemos a Pedro, ¿verdad?, a ser obedientes, a llevar su palabra, a predicar su palabra a aquellos que todavía, ¿verdad?, no han recibido ese don del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos dio este día de estar aquí para leer, para escuchar, para estudiar su palabra, Señor, su palabra que nos instruye, que nos corrige, que nos enseña, Señor amado, cómo debemos caminar, cómo debemos vivir. Gracias, Señor, por su palabra que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor amado, que penetra hasta partir nuestra alma, el espíritu, Señor amado, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia, llévanos con bien a casa, guárdanos, Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, a ser testimonio, a ser obedientes, Señor amado, a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Damos gracias, Señor amado, pedimos que este mensaje, Padre, aquellos que lo van a escuchar, usted obre en sus corazones, Padre, y que aquellos que aún no conocen de su Hijo Jesucristo, que no conocen su palabra, que no le conocen, Padre, ven al conocimiento, y que usted sea por su Espíritu Santo trayendo salvación y vida eterna. Gracias, Señor, le damos por este día en el nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermano, déme un segundo, esto nada tiene